Vamos a la predicación de hoy. La predicación la titulé La ley, la instrucción de Dios para bendición. ¿Qué es la ley? La instrucción ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para bendición. ¿Bendición de quién? De nosotros, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 5.1 como pasaje ancla en la Reina Valera. Deuteronomio 5.1. Y dice así la palabra de Dios: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. 4 verbos, ¿verdad? 4 verbos que tiene que cumplir Dios. No, ¿quién? Nosotros. Oír, aprender, guardar y poner por obra. Es lo que hacemos los cristianos. Y toda la serie pasada bien larga que vimos, eso en una sola palabra es el proceso de santificación que el Señor nos hablaba en el Evangelio de San Juan 13 al 17, mis hermanos. Todo ese proceso de santificación es posible si oímos la palabra, aprendemos y la guardamos en donde, en nuestro corazón, para ponerlo por obra. El ser humano vive siempre según instructivos de vida. Hay algunos que dicen: no, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que quiero, yo no sigo reglamentos y leyes, yo soy mi propia ley. Bueno, ahí está, él es su propia ley. Él tiene sus propios preceptos, se manda sus propias leyes internas de su propio corazón y las va siguiendo. ¿Y cómo se llama la Biblia a esas personas? Pues necios. ¿Y cómo les va? Neciamente les va muy mal, ¿verdad? Y esa es la verdad. En las vidas de algunos de nosotros las pudimos comprobar. Algunos como yo, pues somos muy necios y estuvimos varias décadas haciéndole, ¿verdad? Jugándole al recio, ¿verdad? A que yo tengo mis propias leyes. Pero todos los seres humanos, con esto quiero decir que todos los seres humanos tenemos leyes por las cuales nosotros nos regimos. Instructivos, porque son instructivos de vida que tomamos nosotros como importantes para seguir, para realizar y acometer nuestros objetivos o metas de la vida. En todas las naciones, todos los países, en toda sociedad humana, siempre usted va a encontrar leyes, siempre. Así el hombre se rige y maneja en esta vida, siempre. En las naciones están las leyes federales, las leyes estatales, las leyes municipales o locales, que funcionan como manuales de instrucciones para todos los habitantes o residentes de cada una de esas sociedades. Estas leyes rigen el comportamiento básico pero fundamental de todos los residentes para que la vida en esas sociedades tengan un orden. Orden es la palabra clave. Un orden que se establece en las relaciones entre las personas. Esas leyes están para regir y establecer cierto orden en las relaciones entre las personas, para que se mantenga el buen trato, la fraternidad, la ayuda mutua, el cuidado de las cosas comunes. Como la calle, ¿verdad? Si usted ve una persona, un vecino que está rompiendo las calles, tirando basura, el perrito haciendo popó, y usted ¿cómo lo ve? Como una persona desordenada, una persona fuera de la ley. Todo este tipo de leyes abona a una sociedad, cuando la sociedad se rige bajo esas leyes, que progresa y que tiene un alto nivel de bienestar, ¿verdad? Pero debajo de todo ese buen trato y buenas intenciones, siempre está el apego justamente a la justicia, que esas leyes ordenan nuestras vidas a través de esta justicia, que es el que hace el bien, o sea, el que vive según la ley, es premiado. Siempre, siempre. Y el que hace el mal, o sea, viola la ley, que es castigado. Esa es la justicia. Y ahí, a través de esta justicia, mientras más se cumple, más orden va a haber en la sociedad.
Cuando la justicia es incorruptible, o sea, no se rompe, no se corroe, no se corrompe, en este principio mencionado, la sociedad siempre va a permanecer en orden y va a prosperar en todo sentido de la palabra. Esa sociedad, estamos hablando de sociedades pequeñas como esta iglesia, hasta naciones e imperios, ¿verdad? Pero cuando la justicia se corrompe, se corroe, o sea, rompe el principio que mencionamos, ¿no? El que hace bien, según la ley, pues en vez de ser premiado es castigado, ¿verdad? Alguien que paga todos los impuestos, por eso yo lo viví mucho tiempo, ¿no? El que pagaba todos los impuestos, todos, ¿y qué le decíamos? Y yo me incluyo, ¿verdad? Le decíamos, ay, qué tonto. Y nosotros agarramos y no hacíamos todo tipo de estrategias para no pagar efectivo, para agarrar el efectivo y hacer esto y lo otro y pagar menos impuestos, y decíamos, qué inteligente que somos. El que hace el mal, que viola la ley, en vez de ser castigado, es premiado. ¿Se da cuenta? La sociedad rompe el orden establecido así, porque la justicia se corrompió y el orden desapareció. Y prospera así, ¿qué cosa? El desorden, el aumento de los niveles de violación de todo tipo de reglas y cosas establecidas. ¿Por qué? Porque el crimen no paga. Alguien hace un crimen, alguien viola la ley, no paga, no le pasa nada. Al contrario, es premiado. Lo que a su vez vuelve a incrementar, ¿qué cosa? El desorden, porque es contagioso ese tipo de actuar. Eso está en la Biblia, después lo vamos a ver. Es contagioso ese tipo de actitudes corruptas que corrompen la justicia y vuelven al desorden en las sociedades. ¿Hasta qué punto, mis hermanos? Hasta que la sociedad es destruida. La misma sociedad en donde viven esos corruptos se destruye. Y esa gente después va migrando a otros países que están ordenados a vivir desordenadamente. Es ahora, por ejemplo, los países musulmanes, muchos se fueron a Europa, ¿verdad? Donde había orden y todo eso. Bueno, llegaron ellos, ¿qué pasó? Violaciones en masa. Suecia es uno de los países que más violaciones hay, Suecia. Y es uno de los países que más musulmanes aceptó en estos últimos 15 años. No, hermano, está diciendo, hay estadísticas fehacientes, objetivas, que dicen que el 99% de los violadores son musulmanes. Y hasta violan niños, niñas. Y dicen, no, es que nosotros los musulmanes, no, desde los 9 años, podemos hacer lo que con cualquiera. Y allí andan haciendo todo tipo de desorden, corrompiendo las leyes que mantenían sociedades prósperas porque vivían bajo la justicia y el orden establecido. Aquí en México, tristemente, la corrupción de la ley, pues a través de los entes de poder, llámese políticos en el gobierno, los partidos políticos, el crimen organizado, ¿verdad? Entes de poder. Ha corrompido, ¿verdad? Mucho tipo de leyes. Yo ya les dije alguna vez que cuando fui a Sinaloa por primera vez, me sorprendía la cantidad de gente que hablaba bien del Chapo. Me sorprendía. Lo tenían como un héroe nacional prácticamente. Hablaban todos bien, porque el Chapo ahí donde él comía, él no hacía popó, dicen, ¿verdad? Nomás él ayudaba a toda la gente. Les daba despensas en Navidad, ahora los llenaba de despensas a todos, y ellos venían en camionetas tipo militares, me consta, y les daban un montón de cosas, regalos, comidas, de todo. Y si una señora gritaba, es que no tengo una cama digna, a los siguientes días iban a la casa a tocar la puerta con un colchón nuevo. Qué obras buenas, ¿verdad? Pero eso lo hacían no porque son la caridad en sí, ¿verdad? Sino porque les convenía tener que alrededor donde ellos vivían gente que los protegiera, sean cómplices de su corrupción. Y esa es la manera, tristemente, aquí están los resultados a la vista.
no es solamente algo propio de aquí, de México, de Latinoamérica, sino de todas las naciones habidas y por haber, en todos lugares y en todos los tiempos. Eso es una realidad. Claro, en mayor o en menor medida. Roma cayó justamente por eso, por una falta de apego a sus propias leyes de las clases dominantes. ¿Dios sabía de esto, sí o no? Claro que sabía. Dios nos conoce, Dios es nuestro creador. Dios sabía, porque la maldad de los hombres, Él sabía que estaba dentro ¿de dónde? De los hombres, en sus corazones. Ya que el mal sí existe. ¿Cuántos saben que el mal existe, verdad? Nosotros somos todos los días, lo vivimos. Pero no es el mal una personificación del mal. Recuerden que vimos esto en alguna enseñanza hace unos meses. Satanás no es el mal en sí mismo. ¿Sí lo entiende? Ay, Satanás es el mal. No. Hitler, Stalin, todos los peores dictadores que mataron a millones de personas, por más violentos y perversos que sean, ellos no son la personificación del mal. El mal existe, escúcheme bien, el mal existe desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ah, caray, dirá alguno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso, hermano? Que Dios es el autor del mal. Entonces, ¿Dios tiene algo de malo en su imagen o en su carácter o en su ser mismo? Claro que no, claro que no. Dios es santo, puro. Primera de Juan 1:5, en la Reina Valera dice, Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice el apóstol Juan. Dios es, ¿qué cosa? Luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él, ninguna oscuridad, ningún mal, ningún pecado. Nada corrupto hay en Dios. Bien claro está. Lo que quiere decir es que el mal existe porque fuimos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Significa que Dios, al darnos la libertad y el poder del libre pensamiento o libre albedrío, como le decimos, capacidad de tomar decisiones independientes por nuestra propia cuenta. El mal apareció cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, fuera de la ley establecida de Dios, así como en las sociedades. Decisiones que violan su ley y rompen así el orden de bienestar, de prosperidad y justicia que Dios quería para los hombres. Así que cuando alguien le pregunte, ay, ¿y por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay tanto mal en la sociedad? Usted ya tiene la respuesta. Usted tiene que tener esa respuesta bien grabada aquí. Tiene que saber responderle. No, déjame preguntarle ahí al pastor, déjame checarlo en la Biblia. No. Usted es un defensor de la palabra de Dios. Estas cosas las debe de saber de memoria. El mal entonces es tomar decisiones que violan la ley de Dios. Ay, ¿qué tiene violar la ley de Dios? ¿Quién es Dios? El creador. Él creó todas las cosas, incluyendo a los seres humanos, por eso es dueño de todo lo que Él creó. ¿Sí me entiende? Por eso la ley de Dios, cuando Él dice esto hagan, se debe de cumplir, porque Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Bueno, entonces el mal es apartarse de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Cuando el mal o pecado, que son sinónimos, cuando el mal o el pecado entró al mundo, en el relato bíblico, ahí en Génesis capítulo 3, vemos claramente esto que acabamos de mencionar. Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza, ¿para qué? Para bendecirlos, porque quería que entren a una relación de amor con Él. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Solamente al hombre y a la mujer creó de esta manera. Ninguna otra criatura viva
o lo que había por haber, ningún marciano, ningún ovni extraterrestre, nadie. Solamente el Señor a nosotros nos creó de esa manera. Claro, uno dice, ay, los marcianos. Los ángeles sí también tienen libre albedrío, por eso ellos con Satanás, Lucifer, decidieron rebelarse ante Dios. Tuvieron la opción y eligieron el camino incorrecto, erróneo. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Acuérdense, va de la mano. La creación a su imagen y semejanza es bendición. Lo hizo para bendecirnos. Y dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, todo, hasta nosotros, ¿verdad? Y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 2:15, en el siguiente capítulo, Génesis 2:15, seguimos en la Reina Valera, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, le dio instrucción, ley, instrucción de trabajar al hombre. ¿Sí me entiende? El hombre debe de trabajar. El hombre aquí representa a las mujeres y a los hombres, ¿verdad? A los dos. Claro, de diferentes maneras lo propuso el Señor. Eso no vamos a meternos hoy en eso, ¿verdad? Pero el hombre, o sea, las personas debemos de trabajar. El trabajo es igual a ¿qué? Bendición, según la Biblia, según la palabra de Dios. El ocio, el no hacer nada, lleva una vida siempre desordenada, siempre. Rápido el ejemplo de David, ¿verdad? Ya conquistó todo, estaba súper bien, manda a los generales a trabajar y él se paseaba en las tardes, se dormía hasta la 1 de la tarde y estaba ahí nomás emborrachándose y nomás paseándose por su palacio. ¿Y qué hace? Y bueno, viene la tentación, viene el tropiezo, viene años de destrucción en su vida por consecuencias de ese mal que él causó. ¿Se entiende? O sea, siempre el ocio es igual a maldición. No es bueno el ocio. Ay, vieron la típica, no, yo quiero ganar tanto y cuando tenga tanto dinero, pues yo quiero no hacer nada, vacacionar, irme a los congresos de matrimonio y nomás andarme ahí paseando. Y eso es una bendición. Según la Biblia no. Según la Biblia no. Conozco algunas gentes que tienen dinero suficiente como para y no trabajan, de hecho. Y su vida es horrible. Ay, hermano, quiero disfrutar eso horripilante, ¿verdad? Pero le aseguro que viven vidas horribles. Hay uno que ex gobernante allá por Monterrey, todo el día videojuegos y pornografía, todo el día está ahí. Se casó con una persona, yo digo, bastante, para ser persona del mundo, bastante bien, y no, pues ahí está adulterando, pues haciendo puras cosas tonteras, pleiteando, haciendo una vida horrible, una vida llena de envidia, no hay acabadera en lo que él tiene. Y esa vida yo la viví en primera persona, a mí nadie me lo contó. Y es horrible esa vida. Y yo le dije bien claro a él una vez, esta vida te va a llevar a la destrucción. Entonces mejor, así dijo, citó a Pablo, comamos y bebamos, prácticamente dijo eso. Al fin y al cabo todos moriremos. Pero después de la muerte, pues ese es el tema, ¿no? Versículo 16, ahí en Génesis 2, volvemos. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjense, otra instrucción, otra ley. De todo árbol del huerto podrás comer. Gracias Señor, gracias. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, certeza, 100%, morirás. Aquí viene la primera instrucción de Dios hacia el hombre de ¿qué? De no hacer. Pero ¿por qué habrá dado una instrucción de no hacer al hombre? Uno puede pensar, ¿no? ¿Por qué prohibir algo al hombre? ¿Por qué meterlo en esa circunstancia, verdad? Porque primeramente Dios puede hacer eso por algo importante, que ya habíamos hablado. Porque el hombre tiene la capacidad de cometer el delito. Tiene la capacidad del hombre, las personas, de elegir la opción B, o sea, defraudar a Dios. Eso es importante entenderlo.
Y el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía que existir, porque después sale la gente, ay, para que no cree el árbol y ya se acabó el problema, se acabó el problema. Pero el problema, ¿dónde estaba? Dijimos, dentro del hombre. Ahí está. Y eso es lo que Dios quería resolvernos desde el principio de la creación. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces, aquí el árbol que no exista, sí lo escucharon, ¿verdad? Eso muchos ateos, yo lo escuché. Que no exista el árbol, entonces viviríamos todos felices. No, viviríamos con el mal dentro de nosotros. Y viviríamos con esa impotencia de no poder tener un libre albedrío verdadero, porque no habría opción B sin el árbol. ¿Sí entiende? Tiene que haber el árbol para haber una real opción B de defraudar a Dios, de rebelarme ante la ley de Dios. Si no hay árbol, mi libre albedrío no lo podría usar en verdad. ¿Cuántos entendieron este punto? Todos, ¿verdad? Bueno, es importante entender esto, mis hermanos, porque la gente incrédula siempre nos va a desafiar sobre esto, sobre el mal, el pecado, y por qué Dios no hizo así, por qué Dios no hizo así. Y usted no puede quedarse muda ante esto. Tiene que saber responderle de una manera contundente y bíblica, claro. Y que es lo que estamos aprendiendo. Dios tuvo que crear ese árbol de la ciencia del bien y del mal para realmente brindarnos la capacidad de elegir, de rechazarlo. Porque si no sería un mentiroso. Te doy la capacidad, pero no vas a poder usarla. No hay árbol, ¿verdad? No es así. Le dio la capacidad primero a los hombres al crearlo a su imagen y semejanza, dijimos Génesis 1:27. Y luego le dio la verdadera opción de poder realizarlo, llevarlo a cabo, tomar una mala decisión. Una decisión que no sea según la ley, la instrucción de Dios. Ahora sí, el hombre tenía todos los elementos para verdaderamente ser y ser llamado responsable de algo. ¿Sí entiende? Responsable de algo. Si no, Dios no nos puede echar la culpa de nada. ¿Sí me entiende? Génesis 3 ahora. El primer hombre y la primera mujer toman la mala decisión de hacer caso omiso a la ley de Dios. Es aquí en Génesis 3. Y de obedecer a Dios, a sus instrucciones. Las consecuencias todavía las estamos viviendo al día de hoy. Pero cuidado, no toda la culpa del mal del mundo la tiene Adán y Eva. Usted no va a ir al cielo a agarrar así del cuello a Adán, a los varones, y las mujeres así también a Eva. Ay, mira, por tu culpa, güey. Por tu culpa, güey, ando así. Por tu culpa la sufrí durante 80 años, durante 90 años aquí. No, porque usted y un servidor seguimos tomando malas decisiones. Y casi todos de aquí, yo no sé ustedes, pero yo puedo hablar de mí. Yo estoy seguro, no tengo la menor duda que de que yo tomé más malas decisiones que Adán y Eva juntos. Así que, ¿qué le voy a echar la culpa a Adán y Eva, verdad? Seguimos pecando significa, y eso contribuye ¿a qué? Al mal general que existe en ¿dónde? En este mundo injusto y cruel. Nosotros somos partes de ese mal que se incrementa. Dios sabía, escúcheme bien, Dios sabía que esta libre capacidad de pensamiento podría llevar a las personas a tomar malas decisiones, fuera de sus instrucciones. Eso no le agrada, claro que no. Pero decidió Dios tomar el riesgo. Dice, vale la pena tomar este riesgo igualmente. ¿Por qué? Porque era la única, escuche, única manera de entablar una relación de amor con Él, con el Padre. Así como en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían esa relación perfecta de amor, de comunión. Él quería eso mismo para nosotros, criaturas. Y esta era la última. Y Él dice, vale la pena tomar ese riesgo para tener millones de hijos más y entablar millones de relaciones de amor con ellos. Vale la pena tomar el riesgo. Y yo asumo ese riesgo y yo voy a pagar por él también. Eso hizo nuestro Señor. Nosotros no podemos menospreciar eso, mis hermanos.
El cristiano que se echa para atrás, el que está ahí siempre deprimido, siempre dudando, siempre así, es porque no conoce este amor. Lo conoce en papel, ¿verdad? Juan 3:16 se lo lee de memoria, pero ese amor debe entrar a nuestro corazón. Guardar, dice la palabra que leímos en Deuteronomio 5:1. Hay que guardarlo en nuestro corazón. Es algo poético, como lo menciona la Biblia, pero hay que entender lo práctico, que es enamorarnos ¿de quién? De Dios. Eso era el plan de Dios desde el principio. Por eso siempre Él toma la relación de su pueblo con Él como si fuese un matrimonio. La única manera de entablar esa relación de amor era a través del libre albedrío que provocaría malas decisiones y que gente se perdiera. Pero Él iba a tomar ese riesgo porque nos amaba tanto, mis hermanos. Pero no nos dejó desamparados para nada. Nos dio, primeramente, desde el primer hombre y de la primera mujer, la conciencia. Conciencia significa con conocimiento. ¿De qué? De lo que está bien y lo que está mal. La ciencia, la conciencia, la Biblia la define así: la ley de Dios escrita en nuestros corazones, en los corazones de las personas. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. La voy a leer en la traducción viviente, me gusta cómo está escrita ahí. Romanos 2:14, traducción viviente, dice así: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, ellos no sabían de la Biblia en ese tiempo, ¿verdad?, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Se da cuenta? La conciencia es la ley básica y fundamental que todos los seres humanos tenemos dentro nuestro, en nuestra mente y corazón. Y sabemos sin que nadie nos diga nada, que algo está bien o algo está mal. Las cosas más básicas estoy hablando. No estoy hablando, dime cuál es la ley número cuál. No. Estoy hablando cosas básicas y fundamentales. No es detallada como la ley completa en la Torá, ¿verdad? En los 5 primeros libros de la Biblia. No. Si usted va a los 5 primeros libros, los judíos, ¿cómo lo llaman? La Torá. ¿Qué significa la Torá? La instrucción. ¿La instrucción de quién? Pues de Dios. Y va a ver que hay leyes de ritos y sacrificios. Levítico, ¿verdad? En el libro de Levítico usted va y va a ver ritos que van a servir para entender qué hizo Jesús, ¿verdad? Porque Jesús fue la última propiciación por nuestros pecados. Usted va a la Torá, a las instrucciones de Dios en los primeros 5 libros y va a encontrar las leyes morales. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21. Usted ahí va a encontrar las leyes morales, va a encontrar leyes de justicia social y de ética. ¿A poco? Éxodo capítulo 22, versículos 1 al 31 y Levítico 19, versículos 1 al 37. Usted va a encontrar leyes de justicia social y ética. Usted va a encontrar leyes civiles, del orden civil, del buen trato entre los vecinos. Éxodo 21, capítulo 1 al 36 y Deuteronomio 16, capítulo 18 al 20. Pero ahí está todo bien detallado, pero la conciencia, ¿qué era? Pues lo mínimo básico, ¿verdad? Lo fundamental. Volviendo al relato histórico en Génesis capítulo 3, luego de tomar la mala decisión de desobedecer la instrucción de Dios y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, fíjense en Génesis 3:8, ¿cómo dice? 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Qué padre, ¿verdad? Es que esté Dios ahí y uno escuchar que está paseándose y saber que es Dios, ¿verdad? Bueno, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Sabían que la habían regado. ¿Entienden? Ahí está la conciencia. Estaban conscientes que eligieron la opción B, la que rompía la ley de Dios. Sí lo sabían.
Fue una decisión responsable, o mejor dicho, irresponsable de parte de ellos. Tenían temor ¿al qué? Al castigo. ¿Cuál dijo que iba a ser el castigo Dios? Muerte. Certeza de muerte. Tenían temor a ese castigo que Dios mismo les advirtió iban a sufrir si rompían la ley. Por eso se escondieron del dador de la ley, Dios. Alcanzaba entonces con la conciencia sola. Pues este relato en Génesis 3 demuestra que no era suficiente para una perfección, ¿verdad? La historia demuestra la insuficiencia para la gran mayoría de las personas también. Y el mal, mis hermanos, es contagioso. Ese es el problema del mal, como dijimos al principio. Por eso usted va a la Biblia, se va a encontrar con muchas advertencias de no juntarse con gente mala. No es porque discrimina al Señor. El Señor no hace acepción de personas, nos ama a todos. Al que estaba al lado, que era un criminal, un malviviente, que le dio vida eterna porque se arrepintió ahí mismo, le creyó. O sea, Él ama a todos, hasta el peor, hasta de las cosas indecibles, que hacen pecados indecibles. Yo les dije, en la cárcel había uno que violó, mató a familiares, hizo cosas horribles y el Señor lo perdonó. Y Él está ahí sirviendo en casa de oración ahí de Puente Grande. Y yo les digo, pero el problema, ¿por qué Dios hace esto? De decir, cuidado, no te juntes con gente mala porque es contagioso el mal. En Salmos 1:1, ¿cómo comienza? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que, ahí pónganlo. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la traducción viviente dice, ¡qué alegría! Bendecidos para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. No hay que juntarse, ¿por qué? No porque los odia, los ama Dios también a ellos, pero el mal es contagioso y no quiere que se contagie a nosotros. Bastante mal tenemos en nuestro propio corazón, ¿verdad? Génesis 6:1, fíjense, vamos a ver el caso en la Biblia para tener ahí el sustento bíblico. Génesis 6:1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dicen algunos teólogos, historiadores, yo no, unos que tienen, que según el cálculo que hicieron de los años, ¿vieron? De los patriarcas, ¿no? De Set, desde Adán, Set y pues hasta Noé. Si tenían nomás 2 hijos, nomás 2, ¿cuántos hijos tenían en la antigüedad? Como dicen aquí, bien muchos, pero nomás con 2 hijos dicen que podrían haber tenido casi la misma cantidad de gente que hoy día, 7,000 millones de personas. Dicen los teólogos, yo no, pues quién sabe cuántos habrán tenido, pero también había muchas más muertes porque pues había más, pues las pandemias y muchas cosas así, ¿verdad? Pero póngale que había 1,000 millones de personas. Es que la gente piensa que eran unas comarcas y eran nomás 2 millones en toda la tierra. No. Estamos hablando de mínimo, a ojo de buen cubero, más de 1,000 millones de personas en la época de Noé. Eran muchísimos. Y aquí en Génesis 6:1 lo dice. La maldad de las personas se multiplicaba junto al número de ellas sobre la faz de la tierra. A mayor cantidad de seres humanos, ¿mayor qué? Maldad. Mayor cantidad de malas decisiones, mayor desobediencia a la ley de Dios. Eso es lo que demuestra la gente en el prediluvio. Ahora va a venir el otro juicio, ¿verdad? Por fuego, ¿no? La cantidad de gente similar, el doble, no sé, póngale así. Es lo mismo. Lo mismo que vivieron ellos, nosotros lo estamos viviendo. Y así nos predijo el Señor, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, cuando Él regrese, dijo bien claro que van a ser como los tiempos de Noé. Seguimos Génesis 6, versículo 5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal es contagioso, mis hermanos. Por eso yo no entiendo a algunos hermanos cristianos que dicen, no,
en estas fiestas me la pasé bien con mis amigos del mundo. Y yo, pues, ¿cómo puedes andar dos juntos sin estar como dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo puede ser? No puede ser, mis hermanos. Lo primero que hace el Señor en nuestros corazones es apartarnos del mal, porque nos ama y sabe que de ahí no vamos a sacar ningún buen consejo. Y dice la palabra y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjese, esto lo voy a decir en la traducción viviente que se entiende mejor. Dice, entonces el Señor lamentó haber creado al hombre y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice la palabra. ¿Por qué se le habrá partido el corazón al Señor? Porque nos amaba, porque nos ama, porque ama al hombre. Y la pregunta es, ¿y cómo afianzar mejor la obediencia de las personas entonces? ¿Cómo afianzar mejor la obediencia de las personas? Porque luego del diluvio las personas continuaron ¿qué? Pecando. Dios agregó a la conciencia después del diluvio los pactos o contratos con los hombres. Pero antes de explicar qué son los pactos de Dios, entendamos esto primeramente. ¿Por qué se interesa tanto Dios en que le obedezcamos? ¿Por qué es como que, el Señor siempre nos trae con la obediencia? ¿Por qué se interesa tanto en que le obedezcamos el Señor? Porque Dios quiere bendecirnos. Esa es la respuesta, mis hermanos. Porque nos ama con un amor verdadero, un amor ágape, un amor incondicional, el amor que no cambia según las circunstancias. Si desobedezco, aún Él me ama, aún Él permanece fiel, aunque yo le desobedezca. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, dice la palabra. El amor que nunca deja de ser, que nunca se acaba, que sí es para siempre. Ese es el amor que Dios nos ama, mis hermanos. Por eso Dios siempre quiere nuestro bien, nuestro bienestar. Quiere que seamos bienaventurados, porque Él nos ama y quiere que nos vaya bien. Toda la palabra de Dios está llena de este mensaje. Si usted lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis, usted se va a encontrar con ese amor de Dios. ¿Cómo puede ser que aún en medio de tanta infidelidad de los hombres, Dios permanezca fiel? Dios extienda los brazos, Dios tome la iniciativa. Constantemente Él lo hace así, de principio a fin. Él nos ama y nos seguirá amando. Por eso a Él se le partió el corazón cuando vio tanta maldad, porque sabía las consecuencias de la maldad, del pecado. Por eso se interesa tanto en que permanezcamos en su ley, porque Dios mismo más que todos sabe que su ley es el instructivo para llevar una vida mejor, una vida ordenada. Y eso, ¿qué va a llevar? Siempre va a llevar a beneficio, a mejorar, a prosperar, a desarrollar nuestras vidas para bien. Nosotros somos los primeros beneficiados entonces, ¿de qué cosa? De la obediencia de Dios, de la obediencia a seguir las leyes de Dios. Somos los primeros beneficiados. Entonces, volvamos a la pregunta que hicimos hace un ratito. ¿Y cómo afianzar mejor la obediencia de las personas? Porque Dios decía, no, pues así no va a ir, entonces yo le voy a agregar esto. Y lo hizo en etapas para que veamos. ¿Sí me entienden? Que veamos en el transcurso de las etapas, híjoles, con esto solo, desastre. Ahora con esto, mejor, pero también seguimos tropezando. Y así Él fue en etapas. Luego del diluvio, dijimos, las personas continuaron pecando. Dios entonces agregó a la conciencia los pactos, los contratos con los hombres. El pacto, del latín pactum, es un convenio o tratado solemne, dice la definición. Solemne, no es cualquier cosa, no es hecho así nomás a la ligera. Es solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios artículos establecidos en un contrato formal
y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por ese cumplimiento. Lo tuve que decir rápido, pero si no vaya la... Eso es el pacto, eso significa un pacto. Con los pactos, mis hermanos, ya la ley de Dios está claramente establecida en un contrato formal. Esa ley que vagamente a veces teníamos en nuestra conciencia, ¿verdad? Ahora con esta cosa formal, solemne, se establece de una manera más concreta, más visible. ¿Sí me entiende? Podemos ver cómo funciona la ley de Dios de una manera más clara y ordenada con ese pacto, con ese contrato. ¿Lo va entendiendo? Es importante, por eso ya empezó los pactos. Donde por un lado, Dios dice, espérame. Como no entendiste con tu conciencia, ahí a veces tu corazón engañoso nubla tu conciencia. Fíjate los pactos que hago con tus antepasados. Fíjate los pactos, chécalo. Esto te prometo, esto así te cumplo, y tú, si obedeces, vas a tener estos beneficios. ¿Vio cómo lo ordena el Señor? Así con palitos y así todo así. Esos son los pactos, mis hermanos. El pacto de Noé, después del diluvio, con sus hijos y sus descendientes, está en Génesis capítulo 9. Es un ejemplo de todo lo anterior que acabamos de mencionar. Génesis 9:1 dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Vieron cómo empieza? Bendiciendo, ¿verdad? Siempre, porque Dios nos ama. Todo es para bendición nuestro. ¿Sí me entiende? De Él es todas las cosas, pero Él quiere compartirlas con nosotros. De eso se trata el amor. Ahora, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Fíjense, ya es más ordenado, ¿se da cuenta? Es más fácil entender con un pacto de por medio. Si nosotros cumplimos la ley de Dios, el Señor no va a haber más destrucción masiva por agua. Y hasta ahí el arco iris como una señal del LTBQ, como una señal de promesa de que ese pacto de Noé se va a cumplir. ¿Sí me entiende? Génesis 12:3, vamos a ver que Dios empieza ahí una relación para establecer otro pacto, el pacto abrámico. Con Abraham hizo el pacto de la tierra, le dicen, el pacto de la tierra. Y la confirmación de la bendición a través de sus descendientes que van a traer bendición a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Cuando ya expone Dios su pacto a Abraham, fíjense, eso es importante, confírmale esto que leímos. En Génesis 15 está el pacto de Dios con Abraham. Génesis 15:1, miren cómo dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense, así empieza el pacto. ¿Cómo empieza? Como el de Noé. ¿Qué significa? La instrucción de Dios es para bendición. ¿Para bendición de quién? De los que recibimos el pacto. ¿Sí me entiende? Siempre es para bendición. Es que la ley, es que el pacto de Dios, puras cosas religiosas que nos quieren aprisionar. No, es para bendecir. Entiéndalo. Versículo 6, ahí en Génesis 15, ¿qué dice? Y esta vez muy importante: y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Se movió, hizo cosas ahí, sacrificios. No, le creyó a Dios, el pacto, el contrato que quería hacer con él, y le fue contado por justicia, dice la palabra. Con eso fue más que suficiente, dice la palabra, creerle a Dios. Luego viene la descripción de lo que era el pacto, mis hermanos, porque tenía que hacerse un pacto como la tradición lo demandaba. Entonces ahí viene toda la descripción en Génesis 15 de cómo le mandó a cortar, porque ¡ay, qué violento es Dios! Pero esa es la tradición de esa época. Tenía que hacerse de esa manera para que todos entiendan que era algo serio, algo solemne de parte de Dios, que iba en serio. Entonces cortó a mitad
a los animales que les pidió Dios. Y el simbolismo, bueno, era ese, ¿no? Que pasaban los dos, algunos se cortaban hasta aquí para que salga sangre de cada quien, se agarraban de las manos y pasaban juntos por entre medio de entre los animales. ¿Qué significaba eso? Que si cualquiera de las dos partes no cumple el pacto ese que se hace, la otra parte tendría el deber, no solo el derecho, sino el deber de hacer lo mismo con la parte en que incumplió, igual que los animales. ¿Sí me entiende? Partirlo al medio, o sea, matarlo de una manera horrible. Versículo 17. Pero fíjense cómo Dios, mira este pacto abrámico es el que más me impresiona, porque es la primera vez que de forma escrita nos dice que es por fe, ¿verdad? Pero miren, 17. Y sucedió, bueno, ya partió Abraham todos los animales a la mitad, ahí estaba, y él estaba preparado, ¿no? Ay, ¿cómo voy a pasar yo con Dios? Seguramente se estaba preguntando eso. Ay, voy a agarrar la mano a Dios. Ay, yo creo que estaba por ahí emocionado, pero bueno, venía la oscuridad, el temor de la oscuridad. Dios preparó todo para que se durmiese a Abraham, ¿verdad? Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, Israel, ¿cuán grande va a ser en el milenio? Pues ahí está. Esa es la promesa de la tierra, ¿verdad? Desde el río de Egipto hasta el río grande del río de Éufrates. O sea, va a ser bien grande. Casi todo el Medio Oriente va a abarcar Israel. Y eso es lo que según la historia, aunque no sale en la historia secular, pero sí en la historia bíblica, David conquistó y Salomón disfrutó, ¿verdad? En esa época. Pero en la historia secular no lo dicen, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo aparte. Ahora, este pacto estaba poniendo las bases, sentando las bases para poner al pueblo de Dios, ¿en dónde? En la tierra prometida. Ese es el pacto de la tierra, por eso se le dice el pacto abrámico. Para que ahí se cumpla, porque el plan de salvación de Dios, mencionado en Génesis 3:5, ¿saben? ¿No? Que la serpiente te va a golpear aquí el calcañar, pero tu descendiente lo va a aplastar la cabeza. Bueno, eso estaba refiriéndose a Cristo en la cruz, ¿verdad? Que iba a vencer al dominio de la muerte en la cruz. Ese plan se debería de cumplir en un lugar. Precisamente por eso necesitaban la tierra prometida para cumplirlo en un lugar físico, ese tema, ¿verdad? Y ese lugar era Israel, Jerusalén, ¿verdad? La tierra de Jerusalén. El Señor así lo había profetizado para ahí cumplir todo. Me voy rápido. Ahora viene el pacto de Moisés, otro de los pactos importantes. Estoy citando nomás los pactos importantes. Me voy a pasar el pacto davídico, pero el pacto de Moisés es importante. La ley se daría, ¿cómo se dio la ley en el pacto con Moisés? ¿Se dio por qué? Por escrito, ¿verdad? ¿Cómo se dio? Por escrito. Más claro imposible. Escrito estaba la ley básica, ¿en dónde? Mi conciencia, ¿verdad? En mi corazón, dice la palabra. Pero también ahora Dios dice, ahora te la voy a escribir en tablas de roca, con puño y letra de Dios, ¿verdad? O sea, ahí está. Ahí te va la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, dijimos que era la Torá, la instrucción de Dios. Y de ahí vemos el libro de Deuteronomio, el 5, que especifica todas estas leyes que vamos a mencionar. Por ejemplo, en Deuteronomio 5, de donde está el capítulo principal de hoy, al 11 están instrucciones generales de Dios. Del capítulo 12 al 25, a la mitad más o menos, están los detalles de este pacto de mosaico con los hombres. Vamos de vuelta a leer el pasaje principal, el versículo de hoy. Dice Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestro oído, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Dijimos que eran 4 verbos de acción de nuestra parte: oír, aprender, guardar y poner por obra. Primero, claro, debo de oír la instrucción de Dios. Si no la conozco, pues ¿cómo? La oigo. Luego, la tengo que aprender, estudiar, escudriñar. No solamente escucharlo,
y listo, sino estudiarlo. Después manda ¿qué? A guardarlas. No a guardarlas en un lugar, ¿verdad? Sino ¿dónde? En nuestros corazones. Solo así podremos ponerlos por obra, mis hermanos. Porque uno guarda en su corazón lo que atesora. ¿Sí entiende? Lo que considera lo más importante. Cuando alguien comenta algo, es una cosa trivial, no importante. Entonces, ¿qué hace? Pues se entra por aquí y va para acá, ¿verdad? Pero cuando algo considera las 7 maneras de hacerse millonario, entonces, todos están, ¿cómo? ¿Y por qué considera el dinero importante? Yo no estoy menospreciando el dinero es importante en la vida, ¿verdad? Pero no es lo más importante. Volvemos. ¿Qué guarda uno y atesora en su corazón? Lo que uno considera muy importante. Algunos atesoran en su corazón odio y envidia. ¿Vieron esas personas envidiosas que todo el tiempo están ahí refurfuriando? Ay, mi vecina me tiró el agua ahí, y nunca limpia, hizo popó el otro allá, y todo el tiempo quejándose. ¿Por qué? Esa gente que atesora en su corazón odio y envidia piensan que es importante no lo piensan quizás conscientemente, pero así lo toman, que es importante recordar todo ese mal y todo ese tema de odio y de envidia para no olvidárselo y hacérselo pagar alguna vez, que yo pueda hacerlo pagar. O sea, tomar venganza por mi propia mano. Viven para la venganza. Algún día van a ver quién soy. Algún día le demostraré a fulano y mengano de tal que, híjole, toma, me humillaste y ahora yo te voy a humillar más enfrente de todos. Y cosas así. Son pensamientos que uno atesora en su corazón y por eso después obra de acuerdo a lo que atesoró en su corazón. Otros atesoran cosas materiales. Atesoran cosas materiales, entonces lo único que ven importante es tener, Hay muchos hermanos que no tienen una casa, que rentan. Y como yo hasta que tenga mi casa y no sé qué. ¿Y si Dios no quiere que tenga su propia casa? ¿Y qué? Usted no sabe porque usted tiene su propia casa, hermano. No, pues no tuve también. El tema no es tener o no, ¿verdad? El tema es qué estoy atesorando en mi casa. En mi corazón. Otros atesoran a personas, ¿verdad? Mi hijito mi tesorito, mi hijito y querido y bonito. Qué bonito. Tu hijo es narcotraficante, hermano. No, pero no, es mi cuchifichis. Y ahí está la madre. Yo, como aquel delincuente que asesina, lo mata la policía por andar robando y esto. Mi tesoro, él no le hacía mal a nadie. Lo hacía por nosotros, para que comamos. Así estaba yo. Bueno. Atesoran a personas. No está mal atesorar ciertas cosas, pero bueno, ya sabemos, ¿no? La Biblia, el instructivo de Dios a nosotros nos dice qué debemos de atesorar primeramente, ¿no? En nuestros corazones. ¿Qué es? A Dios, ¿verdad? A Dios. Deuteronomio, ahora vamos al siguiente capítulo, Deuteronomio 6, versículo desde el 4. Deuteronomio 6, 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿Jehová cuánto es? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si yo atesoro otras cosas, no voy a poder hacer esto. No voy a poder seguir este instructivo. Voy a andar con mi amargura, con mi envidia, con mi odio. Voy a andar con amar a otras personas más que a Dios, amar el dinero más que a Dios. Voy a andar con otro rollo. Dios lo sabía, por eso nos da esta instrucción. No es que Él es un megalómano, ámenme a mí. Yo quiero ser amado, ámenme a mí. No es así Dios, sino que Dios sabe lo que nos conviene. Y estas palabras yo te las mando hoy y estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si los israelitas hubiesen hecho caso a esta instrucción de Dios tan clara y directa, aquí en Deuteronomio 6 que estamos leyendo, pues hubiesen podido permanecer como su padre Abraham, amando a Dios por sobre todas las cosas. Y no, cuando llegó, no reconociéndole. Y se amarían a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma,
entonces, ¿qué pasaría? Al guardarlo en su corazón, su ley, serían benditos. Pero ¿qué hicieron? Desecharon parte de la instrucción de Dios, el guardarlo en sus corazones, y por ende no pudieron ponerlo por obra. ¿Sí se dan cuenta, no? No pudieron ponerlo por obra, porque el corazón dirige nuestras obras. De lo que abunda en nuestro corazón, eso vamos a hacer. Deuteronomio 26, 16. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 26, 16, Reina Valera. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Estaba escrito, mis hermanos. La ley ya la escribió el Señor de puño y letra y se la dio a Moisés. Estaba escrito, no era un misterio, ¿sí entienden? O sea, no había excusa de parte de los israelitas que tropezaban una y otra vez. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a cuidar esto? ¿Con sacrificios? ¿Porque soy bueno? ¿Porque soy mejor que otros? No, porque amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí estaba escrito, mis hermanos. No hay excusa. Versículo 17, ahí seguimos en Deuteronomio 26, 17. Has declarado solemnemente, les dice a los hombres, a su pueblo, hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. O sea, está el contrato, ¿no? O sea, tú, tu parte, obediencia. Yo he declarado que tú eres pueblo mío, ¿no? De exclusiva posesión, como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Contrato. Un contrato. Dios es nuestro creador, por ende sabe qué nos beneficia y qué nos perjudica, qué nos causa bendición, qué nos causa el bien y qué nos causa maldición, daño. Pero la decisión ¿de quién es? Nuestra, porque somos seres responsables o irresponsables, seres que podemos responder por nuestra propia cuenta a Dios significa. Depende de nosotros cumplir el pacto con Dios o no. Deuteronomio 11, 26. Está bien claro. Dice, Deuteronomio 11, 26 dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Escrita, la ley era escrita por Dios. 28. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, tomar otros caminos para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dioses son lo que yo más atesoro en mi corazón. Aún mi propio hijo puede ser, aún mi propio padre o madre, o mi propia esposa o esposo. Pues hay que tener cuidado. Nada. El que ama más a padre o hijo o hermano es que a mí no es digno de mí. ¿Dijo quién? Pues el Señor. Jesús mismo lo dijo. ¿Qué significa? Que quiere acaparar todo nuestro amor el Señor, ¿eh? Es un monopolio de amor quiere. No, es porque Él sabe que nos conviene. En Deuteronomio 30 nos explica con más detalle esto que leímos en Deuteronomio 11. Deuteronomio 30, 11 dice así. Deuteronomio 30, 11, Reina Valera, seguimos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No es difícil, ni está lejos. 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. Aquí nos da cerca nuestro está ¿de qué? La palabra. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. O sea, la palabra que oímos y que estudiamos va a estar en nuestra boca, en nuestro decir y en nuestro hacer para cumplir el pacto que nos dio Dios y que nosotros dijimos, amén, amén, acepto tu pacto, Señor.
Es fácil porque no depende de otros cumplirla. ¿Sí entiende? Como recién leímos en Deuteronomio 30:11. No depende de otros. ¿Qué depende? De nosotros mismos. Por eso dice el Señor que está cerca y fácil. En nosotros mismos está. Usted y yo tomamos la decisión responsablemente al responder a nuestro Creador afirmativamente. Amén. Así sea, de manera correcta, siguiendo su ley, su instructivo. O tomamos la decisión irresponsablemente al responder a nuestro Creador, a nuestro dueño, negativamente, de manera errónea. Tu ley no me interesa. Pero lo hacemos nosotros mismos. Deuteronomio 30:15 y más abajo 15. Dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. ¿Vieron? La vida y el bien, la muerte y el mal por otro lado. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Más claro, ni el agua. Y como los fariseos y escribas que estaban todo el día memorizando. Pues yo los entiendo porque en la iglesia que andaba yo antes, nomás memorizamos muchos pasajes y hacíamos hasta competencias. Y leíamos mucho más la Biblia, realmente lo admito. Pero el entendimiento no era bueno. El enamoramiento a Dios no era bueno. Por eso pecábamos, porque era fácil desobedecer a Dios, no seguir sus instrucciones, porque no le amábamos mucho, no lo atesorábamos en nuestro corazón. Pero aquí está bien claro, una y otra vez menciona, yo he puesto delante de ti, tú toma la decisión responsablemente para bien y vida o para irresponsablemente para muerte y mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Primero, nos estás dando la clave de la manera de permanecer en Cristo, de permanecer obediente a su instrucción. Comienza por lo importante, enamórate de Dios. Lee la palabra donde puedes conocer más y más de este Dios que te ama tanto. Donde Él se revela a los hombres para que lo conozcamos y lo amemos como Él se merece. Si no hay amor, mis hermanos, no hay obediencia. El que batalla con el pecado es porque ama poco a Dios. No voy a decir que no lo ama, pero ama poco o menos que otras cosas. Hay que amar a Dios de una sola manera, como Él nos amó a nosotros, de una manera con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todas nuestras ganas, significa. No hay tibieza en eso. Por eso a la primera iglesia en Éfeso, en la iglesia de Apocalipsis, ¿qué le dice? Vuelve a tu primer amor, porque te estás volviendo religiosín como los fariseos. Estás puro de sacrificio y puro no sé qué. Eso no me interesa. Me interesa tu corazón. Y yo conozco tu corazón, así que vuelve a tu primer amor. Porque fíjense, es la única manera para que, como continuamos ahí leyendo, ¿verdad? En Deuteronomio 30:16, para que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 17, mas si tu corazón, ahí está la advertencia, mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, o sea, lo declara, es un contrato, mis hermanos, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. O sea, los animales están partidos a la mitad, mis hermanos. Y dijimos amén a eso. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. O sea, siempre en un contrato hay testigos que atestiguan que la veracidad del compromiso de ambas partes del contrato. Y Dios llama a la creación. A los cielos y a la tierra llamo por testigo, a todo lo que hay vivo y todo lo que ven creado, yo llamo como testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. No les puse solamente la muerte ni la vida, les di opción, la bendición y la maldición. Escoge pues, a nosotros nos está diciendo, escoge pues, decídete.
pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Vieron cómo que tiene que ver la relación desde el principio? ¿Se acuerdan que Pablo dijo, tú y tu casa serán salvos al encarcelero, verdad? Ahí en Filipos. Viene de aquí, mis hermanos. Siempre es, cuando yo permanezco fiel, empiezo a sembrar. Cuando yo permanezco enamorado de Dios, siembro conocimiento que lleva a enamorarse también a mis hijos a Dios. Claro, no es de la noche a la mañana. Algunos empezamos tarde, otros empezaron más temprano. Y bueno, cosecharás tu siembra, ¿verdad? Entonces vamos. Ay, ya es que es muy tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Amén. Bueno, entonces dice 20, amando, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, otra vez, amando a Jehová tu Dios, haciendo sacrificio, no, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, amén. Estaba bien escrito una y otra vez en la ley, dice así, no hay manera de, ay no sabía, ¿estaba escrito esto? Sí, después del diluvio Dios es un Dios de pactos, para que no nos quede la menor duda. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Las bendiciones no son regalo externo de Dios. No es un regalo así porque sí, de consentimiento. No, las bendiciones es fruto de la obediencia. Acuérdese bien de eso. Las bendiciones, hay bendiciones que nos llegan por ser seres humanos, ¿verdad? Nomás la vida, ¿no? La vida misma, la gente que tenemos alrededor, etcétera, ¿no? La salud, empieza así, ¿no? Pero las bendiciones en la vida que vamos viviendo son fruto de la obediencia, mis hermanos. Las maldiciones no es Dios castigándonos directamente a nosotros. ¿Se da cuenta? Con el pacto abrámico se da cuenta más fácil. Son consecuencias de nuestras acciones. Son fruto también de nuestra desobediencia. ¿Cómo era el pacto de Abraham? Pues el que desobedecía, entonces la otra parte estaba obligado a hacer, porque él era justicia. Si él no cumplía, todos los pactos en la antigüedad, que eran así como por palabra, ¿verdad?, se empezaban a desmoronar. Entonces la otra parte, aunque le doliera en el alma, debía de cumplir ese pacto a la parte desobediente y matarlo como esos animales. De eso se trata. Pero cerramos con esto, porque es importante, si no mencionamos esto, ya van a salir varios, pero miren, vamos a cerrar con esto. Pero todo esto que está en la ley, ¿no dice la misma palabra en el Nuevo Testamento que es obsoleta, hermano? ¿No hay un nuevo pacto ahora en Cristo Jesús? Amén. Miren, vamos a explicar esto y con eso cerramos, es importantísimo que lo entiendan. El nuevo pacto no hace obsoleto la ley en sí misma. Recuérdelo eso bien. Cristo dijo, no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. El nuevo pacto, repito, no hace obsoleta la ley en sí misma, sino la forma de cómo podemos cumplirla en nuestras vidas aquí. Eso es lo que hace obsoleto. Esto es, repito, pues es importante que lo entienda, porque hay mucha gente confundida. Por eso hay muchas iglesias que se vuelven al fariseísmo, ¿verdad? Como los católicos, ¿verdad? Que tienen la misma Biblia, pero se vuelven a las obras, es por esto, no han entendido esto del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto hace obsoleto la forma de cumplir la ley de Dios. Cambia la forma de acercarse a Dios, significa. Primeramente, hay dos. Primeramente, en el sacrificio por los pecados. Claro, eso lo sabemos todo bien. Ya no hace falta, ya no es necesario ir a sacrificar animales cada vez que pecamos. ¿Verdad que no? ¿O cuántos sacrificaron un becerrito, una palomita? ¿Verdad que nadie? No empiecen, No, es verdad, tengo que cumplir la ley. No. Ese es el nuevo pacto. Hebreos 7:26. Vamos a ir rápidamente para que... Porque tal sumo sacerdote, Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Este es el nuevo pacto. El pacto, las promesas del pacto antiguo se cumplieron en Cristo Jesús. Y todas las leyes de sacrificio que generalmente están ahí en Levítico que mencionamos, todas esas ya no hace falta cumplir. Quedaron obsoletas. La forma de acercarse a Dios en esa adoración de la expiación de pecados, ya no hace falta ir al templo a matar un animalito inocente, sino que Cristo fue el Cordero inmolado de Dios que tomó los pecados del mundo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y nunca jamás se pierda. Esa es la manera. Por eso es el nuevo pacto, porque hizo obsoleto a toda esa forma de sacrificio que está en el Antiguo Testamento. Pero, eso era entonces para confundirnos. No, era una sombra de ¿qué? De lo que habría de venir. ¿Ok? Bueno, segunda forma de por qué ya cambió la manera de acercarse a Dios, porque el pacto que se escribió en las tablas de roca, en el pacto mosaico, ¿verdad? ¿Que en dónde se escribió? En las tablas. Era mejor, ¿verdad? Porque ya era un contrato, tenía que estar por escrito. Papelito habla, dijo el Señor, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué dice el Señor en el nuevo pacto? Se escribiría ahora junto a su misma ley básica, nuestra conciencia. ¿En dónde se va a escribir ese pacto? En nuestros corazones. Ley y pacto en mi corazón, escrito, ya no en tablas de roca. Hebreos 8:6, vayamos rápido ahí. Lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda rápido. Hebreos 8:6 dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él, Jesús, es mediador a nuestro favor, a nuestro beneficio, de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Ahí está la forma de acercarse a Dios, mejor. 7. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, acá defectos no significa que Dios la regó y lo hizo mal, sino significa que no estaba completo, porque Dios había prometido y esas eran sombras y figuras de lo que habría de venir. O sea, no estaba completo porque Cristo no había llegado todavía. ¿Sí me entiende? Eso no significa que está defectuoso. Bueno, el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero miren, el defecto aquí se menciona. ¿El defecto estaba en la ley? Dígalo. No, pues lo veo dudando. Estamos aprendiendo, El defecto no estaba en la ley. Salmos 19:7, no lo busque, yo se lo leo. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Y el versículo 8 dice: el precepto de Jehová es puro. ¿Sí lo entiende? El apóstol Pablo, Romanos 7:12, dice bien claro: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Toda la ley es ¿qué? Buena. Nada malo sale de Dios. Si Dios es el dador de la ley, ¿cómo va a salir algo malo de Dios? ¿Sí se entiende? Acuérdense, la maldad no salió de Dios, salió del hombre cuando le dio Dios a su imagen y semejanza poder decidir entre el bien y el mal, ¿verdad? De tomar la opción mala, vamos a poner así, ¿no? Pero tenga bien claro eso. La ley en sí no es mala, es santa, pura y justa y buena. Amén. El defecto no está en la ley. Volviendo a Hebreos 8, versículo 8, ahora va a decir en dónde está el defecto. Versículo 8. Pero cuando Dios encontró defectos, ¿en dónde? En el pueblo. ¿En dónde estaba el defecto? En nosotros, en el pueblo. ¿Sí lo entiende? O sea, Dios tenía que mejorar su pacto anterior por lo defectuoso de nosotros. ¿Sí lo entiende? No porque qué bonito que soy. Yo el fariseo ese que levantaba: ay, qué bueno que soy, no soy como este publicano tan sucio y horrible y traicionero. No, yo soy el defecto. Amén. ¿O hay algún fariseo ahí que quiera orar con las manos? Bueno, ¿verdad que no? Bueno, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá, y por extensión a toda la iglesia, que somos descendientes de Abraham también. ¿Por qué?
Por medio de la fe, porque le creímos a Dios también y nos tomó por justicia. Versículo 9. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Ahí está, tomaron malas decisiones que transgredían la ley de Dios. Por eso les di la espalda, dice el Señor. 10. Pero este es el nuevo pacto que haré. Miren, aquí está. Con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no solo es la conciencia, sino todo el pacto de Dios, ya cumplida la obra redentora de Cristo. Ya Cristo vino, ascendió a los cielos y falta que regrese para terminar la salvación completa. Todo se simplifica, mis hermanos, se hace más fácil para nosotros, ¿sí o no? O vaya al Antiguo Testamento a vivir ahí, ¿verdad? Está más difícil, es menos revelación. Ahora ya está toda la revelación y ya la cumplió el Señor. En el Señor se cumplió todo. Esto es posible, todo esto, ¿por qué? Porque creo que nomás está en la Biblia escrito. No, hay una garantía dentro de nosotros. El Espíritu Santo que vino a morar a nosotros. El Señor nos envió las arras, la garantía a morar dentro de lo que hemos creído. El poder se encuentra ¿en quién? Entonces ahora, en el Espíritu Santo. Si le hacemos caso, sigue nuestro libre albedrío, pero ahora es un paso menos, ¿verdad? Porque nuestro libre albedrío ahora tiene un guía que está dentro de nosotros diciendo, tu conciencia ya te dijo que no varias veces, pero le sigues picando, te va a ir mal, mi muchacho, Ese es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Pero dice la palabra que lo podemos contristar. O sea, ya tendría que ser un endurecimiento de corazón, híjole. Que siempre decimos, estos de Israel en el desierto, qué cabeza dura eran, qué necios. Pero nosotros, entonces, ¿cómo diría de nosotros el Señor? Que tenemos no solo la conciencia y todo, y tenemos a Dios mismo. O sea, uno se pone a pensar, no, es que vieron milagros, vieron abrir ¿cómo se dice? El mar rojo, y vieron los espectaculares, el remolino, el maná cayendo, no sé, bla, 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 muchos milagros, las pestes en Egipto, y usted tiene al Dios morando en usted. ¿Qué es mejor? A ver, ¿qué es mejor? ¿Ver milagros o tener a Dios morando en mí? Es una pregunta muy obvia, ¿verdad? El problema es que muchos no disfrutan al Señor en su corazón y lo contristan, lo entristecen una y otra vez. Y el Señor vuelve a respetarnos el libre albedrío, mis hermanos. Versículo 11, ahí volvemos a Hebreos capítulo 8. Perdón que hoy me fue largo, pero era que tenía que terminar en esto hoy todo. Y no habría necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías de conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, y el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Cómo conoceremos a Dios tan fácilmente? A través del poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Ya Dios nos pone la conciencia y el pacto escrito en mi corazón, en medio de la obra poderosa que dejo realizar en mí al Espíritu Santo. Si no le permito, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. Acuérdese de eso. Si le dejo obrar en mí. Último pasaje, Gálatas 4:4. Dice así la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo, repito, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la clave, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios
por medio de Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo, usted puede ser hijo y recibir todo el amor, todo el apapacho del Señor, pero dentro de usted, desde dentro de usted. Lo escrito en tablas de rocas, en la ley Moisés, en el contrato de Moisés, lo escribe ahora Dios en dentro de nosotros, en nuestro corazón, en donde más importa, porque de ahí nos enamoramos de las cosas. Y así nuestro corazón de piedra pasa a ser sensible como de carne, dice la palabra. Amén. Eso, y fíjense en dónde está eso. Con esto cierro. Estaba en Deuteronomio 30 que leímos. O sea, no era que era un misterio. No era un misterio para nada para el pueblo de Israel. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu corazón, tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Ven cómo todo se relaciona? ¿Ven cómo esto es? Tiene que ver, enamórate del Señor y podrás poner por obra todo su ley y recibirás el don del Espíritu Santo y habrá tabernáculo, comunión en tu vida con Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Gracias por esta paciencia. Estuvo largo, pero el Señor nos ha hablado. Señor, gracias te doy por esta palabra del día de hoy. Nos afirma en nuestra fe, nos hace perseverar en esta carrera de la santidad, mi Dios, en la cual tú nos guías, nos fortaleces y nos das el poder de poder cumplir y poner por obra tu ley que es santa y buena y beneficiosa para nosotros, mi Dios. Ahora, con el nuevo pacto, en que tú ya cumpliste todo, ya hiciste toda la obra de redención. Ahora falta, como hizo Abraham, creer lo que tú has dicho, en lo que tú has hecho, en lo que sigues haciendo en nuestras vidas y en lo que harás. Señor, creemos y tomamos por bueno tu palabra, tu pacto, tu contrato. Y damos gracias por poder ser partícipes de este nuevo pacto. Te amamos, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más y enamorar a toda nuestra gente, nuestros seres queridos, hasta este Dios que nos ama a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra maldad. Gracias, Señor, por permanecer fiel a tus promesas y a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga. Dios les edifique con esta palabra. Bendiga a su hermano y a su hermana.